Paz y bien, qué alegría estar hoy con tres sacerdotes que pueden comentarnos muy sabiamente acerca de la primera encíclica que nos regala el Papa León, la encíclica Magnifica Humanitas. Bueno, les presento, está con nosotros el padre Diego Fernando Guzmán Ruiz. Él es el vicario episcopal para el desarrollo humano integral. Nos acompaña el padre José Guillermo Henao Diosa. Él es el delegado episcopal para la familia y la vida en la arquidiócesis de Cali. Y está con nosotros el padre John Zair Duque Solarte. Él es el director del Observatorio de Realidades Sociales. Estoy muy contento de la presencia de ellos aquí. Padres, bienvenidos. Conversemos. Muy buenas a ti, Santiago, y gracias por la invitación. Gracias por esta invitación y bueno, esperamos compartir algo de nuestros aprendizajes a nivel de esa encíclica, la primera del Papa León XIV, ¿no? Muchas gracias de nuevo por la invitación y por este encuentro de nuevo también con compañeros que trabajan desde los diferentes escenarios pastorales, una iluminación sobre el documento que nos ha entregado el Papa. Padre John Zair, comencemos. ¿Qué es una encíclica? Una encíclica es un documento especial que entrega el Papa a la Iglesia y que puede ser un derrotero pastoral, puede ser un documento iluminador sobre la realidad, puede ser una experiencia también iluminadora en búsqueda de la identidad también nuestra. Es un documento que se nos entrega desde la experiencia del Papa para ayudarnos, iluminarnos en lo que él busca y quiere que acompañe a esta Iglesia universal. Ya Francisco nos entregó un documento muy bonito al inicio de su pontificado, que fue la alegría del Evangelio. El Papa León nos entrega este documento, el de la humanidad. Entonces, cada uno de ellos tiene su manera de comportarnos y entregarnos esa experiencia, cómo iluminarnos en el camino eclesial. Gracias, padre. Bien, ciertamente los invitados irán desplegando los comentarios a la lectura realizada. Este documento está muy reciente y de hecho desde la Arquidiócesis de Cali, pues por gracia de Dios estamos siendo pioneros en comentar desde distintas disciplinas lo que el Papa nos ha planteado a la Iglesia para pensar, para desarrollar a partir de allí nuestra espiritualidad. La fe tiene todo que ver con la vida. Yo creo que el concepto central está en la humanidad y la humanidad se gesta ciertamente en la familia. Padre José Guillermo, cuéntenos qué atisbos ha encontrado usted desde su campo de acción. Cuéntenos un poco también de lo que ha sido su vida ministerial y profesional. Y en torno al tema familia, empiece a darnos una clave de lectura para Magnifica Humanitas. Pues ahí lo que yo alcanzo a percibir en la posición del Papa León frente a hablar de humanidad es hablar de familia, ¿no? Y él habla incluso no solamente de la familia donde se desarrolla y nace la vida, sino donde está el gran reto de toda la humanidad de volverse una familia que en su manera de comportarse, en su manera de vivir, están siempre reflejando la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios se ve en cosas muy concretas y él habla desde precisamente de todo lo que es humano, ¿no? Me parece que rescata algo muy bonito y es el valor de lo humano por encima de todas las propuestas a nivel teóricas, por todos los trabajos a nivel de investigación, todos los avances tecnológicos, todo está orientado siempre a consolidar y a fortalecer la relación entre unos con otros y eso tiene que ver directamente con la experiencia de la familia, ¿no? Padre Diego, el hombre es un ser social. Clave de lectura social y eclesial para abordar Magnifica Humanitas. Bueno, yo creo que ya hay que decir que esta encíclica es un hito histórico, porque digamos que las encíclicas son la oportunidad que tienen los papas para hacer una lectura de lo que sucede en el mundo y alzar la voz frente a situaciones que pasan en el mundo y que atenten contra el valor de lo humano y la dignidad del ser humano, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, atinadamente el Papa
decide escribir esta encíclica en un momento crucial de la vida y de la sociedad. Se viene diciendo desde hace mucho rato que estamos asistiendo a un cambio de época y es un cambio que está determinado por el avance tecnológico. Si León XIII, 100 años atrás, escribió la Rerum Novarum para hablar de esta sociedad desde el mundo obrero, del mundo cómo se configuraba desde el obrero, y ahí se estaba dando un cambio de época, pues ahora es otra revolución, que el mismo Papa León lo ha dicho, en el inicio de su pontificado, hablaba de una revolución de lo tecnológico. Frente a eso, el Papa no se opone a ese desarrollo y él es muy insistente en la encíclica en decir que no se opone a ese desarrollo, pero que ese desarrollo tiene que ser vigilado y custodiado en términos de que eso no vaya en contra de la dignidad del ser humano y que se generen distorsiones de la humanidad fruto del desarrollo tecnológico. Yo diría que esa es una primera cosa que podríamos rescatar de la encíclica. Y si no le ponemos un cuidado a eso, si no hacemos una reflexión sesuda sobre esos temas, pues corre el riesgo de que haya una especie de tipo de hombre diferente y que está determinado por lo tecnológico. Gracias, padre. Padre John Zair, al ser humano no le da lo mismo si un vaso que va a beber, del cual va a beber, contiene agua o contiene veneno. La pregunta por la verdad hace parte de la esencia de lo humano. Cuéntanos en clave de verdad, en clave de búsqueda interdisciplinar, pero profundamente filosófica, acerca de el concepto de verdad que nos puede estar planteando la encíclica. Comienzo con un tema interesante en la concepción del ser humano, y es que el ser humano es un ser deseante. El ser humano desea. Y justamente el deseo tiene que ser iluminado para que pueda entender profundamente hacia dónde lo puede construir. Pero el ser humano en la búsqueda del deseo también hay una realidad, y es que no puede desearlo todo. Y la búsqueda de la verdad tiene que ver con que hasta dónde está el límite de mi deseo. Hasta dónde está el límite de lo que yo puedo desear para que no me genere ni frustraciones ni manipulaciones. La búsqueda de la verdad tiene que ver con iluminar mi deseo. Deseo un mundo bueno. Listo. ¿Cómo construyo ese mundo bueno? Deseo un mundo equilibrado. ¿Cuál es la verdad de ese equilibrio? Deseo un mundo justo. ¿Cuál es el elemento esencial de lo que llamamos justicia? Ese elemento del deseo y la búsqueda de la verdad tiene un límite y tenemos que aprender a que ese límite ni sea corrido ni sea manipulado. Y eso es lo que el Papa nos invita cuando habla del discernimiento. Aprender a discernir es la clave. ¿Cuál es mi deseo de aquello y cómo discierno el límite de ese deseo y cuál es mi aporte a ese deseo? Acá voy a colocar un ejemplo muy interesante. Si yo sé que tengo agua y tengo un veneno, quiero calmar la sed. La sed es un deseo de calmar mi sed, de sed del cuerpo. Entonces sé que si esto me va a matar, me calma la sed, pero me mata. Sé que esto me calma la sed, pero me cuida. Entonces, ¿cuál voy a tomar? El discernimiento. Pero si manipulan mi capacidad de discernimiento y me dicen, no, eso no lo va a matar, no le va a hacer daño, tómelo con tranquilidad, y manipulan tu capacidad de discernimiento, la verdad queda destruida. Y la verdad te lleva a la esclavitud, a la pérdida del sentido. La pérdida de la verdad te lleva a eso. El discernimiento es necesario para ese elemento de la búsqueda de la verdad. Y el Papa invita a que en todo lo que es la construcción de lo humano, el deseo iluminado por el discernimiento nos lleve a encontrar la verdad que nos perfecciona. Claro, yo diría que el Papa se preocupa mucho por este tema de la verdad, porque lo que dice es que lo tecnológico, como ha avanzado tanto y como el tema de la IA tiene un tema de crecimiento exponencial, la preocupación es que esa realidad del logaritmo, de lo virtual, del desarrollo tecnológico pueda distorsionar la verdad y que se nos muestre una verdad amañada a lo que la realidad de la máquina o de lo cibernético pueda determinar, ¿no? Entonces él dice que en eso hay que tener mucho cuidado y por eso el tema del discernimiento es tan importante, porque no podemos dejarnos llevar simplemente por lo que muestre una máquina o como nos está mostrando hoy en las redes sociales, elementos que se nos muestran como verdaderos, pero no son tan verdaderos porque están mediados por un interés
particular de quien construye a través de la inteligencia artificial elementos que quieren incidir negativo o positivamente en la conciencia de los seres humanos. Y ahí es donde está el peligro y es lo que advierte reiteradamente el Papa en la encíclica, ¿no? Ahí hay algo que, por ejemplo, precisamente como continuando con ese concepto de la verdad, ¿no? Es una verdad como construida, ¿no? Y es construida desde, parece ser que desde lo que no es humano. Entonces, cuando la verdad se coloca, por ejemplo, ese mundo perfecto que es el que a veces lleva a pasar los límites, que nos hace descubrir también incluso nuestras propias limitaciones, es el que nos lleva incluso a ir mucho más allá de lo que, de nuestras propias capacidades, y es ahí donde entra a interactuar ese mundo de lo perfecto, de lo perfectamente construido fuera de lo humano, que quiere manipular lo humano para darle una perfección, que la perfección de lo humano ya está dada por la misma creación. Y todos nosotros sabemos que, y es lo que dice siempre el Génesis, y vio Dios que todo es bueno. Entonces, en todo ese preámbulo que hace el Papa en la encíclica, él está hablando ahí de algo muy interesante, y es como el diálogo entre la técnica y lo humano. Y la técnica, él describe, la técnica siempre ha estado en el proceso del desarrollo del ser humano, pero no es una técnica que como que manipula lo humano, sino que está al servicio de lo humano, porque lo humano tiene que ser humano, ¿sí? Pero cuando lo humano deja de ser humano para ponerse al servicio de la técnica, entonces nos vamos diciendo, y el Papa dice, lo inhumano. ¿Dónde está lo inhumano? Es cuando lo humano no se comporta como lo humano. Y ahí es donde está el gran riesgo de la familia, ¿no? A mí me parece que ahí está como el elemento principal de la familia, esa perfección que se busca y que en muchas ocasiones es la perfección que no es ni la de nosotros, porque hemos aprendido a caminar con las imperfecciones, con lo débil, con lo que a Claro, veces nos reta, ¿no? es importante que el Papa también resalta, nosotros somos perfectibles, es decir, vamos en un camino La hacia la imperfección, perfección, claro. pero en ese camino hay dolor, hay angustia, hay imperfección, hay preocupación, y eso hace parte del camino. En esta realidad que nos muestra lo virtual, pues casi como que se desecha la posibilidad del sufrimiento, del dolor, Mm. y Del eso imperfecto. es supremamente peligroso porque establece un tipo de ser humano mediado por la técnica. Y entonces el que no esté mediado por la técnica o el que no tenga acceso a la IA, pues será como una especie de ciudadano de segunda categoría que tendrá que ir sufriendo la exclusión. Y esa preocupación la manifiesta él ahí en su documento, que habría como distintos tipos de seres humanos. Él, por ejemplo, hace una crítica fuerte al transhumanismo. Eso del transhumanismo, es decir, cómo lo humano se va afincando con lo tecnológico, y entonces quienes tengan acceso a lo tecnológico para tener mejoras en el cuerpo Sí, o en la salud o en la medicina, pues serán buen los que perfeccionamiento. valgan la pena vivir, y los demás, los que no tengan esa posibilidad. Entonces, cuando él habla de todos los principios de la doctrina social de la Iglesia, él dice, la IA debe presentarse como un bien al que todo mundo puede acceder, el destino universal de los bienes. Él dice, la IA es un bien universal al que todo mundo tendría que acceder. Claro. ¿Será posible? El Papa hace la pregunta, ¿será posible que todos puedan acceder a la IA como un destino universal, como un bien universal para toda la humanidad? Entonces, eso me parece que es muy interesante, que el Papa ya hace esa alerta ahí, ¿no? En la experiencia cotidiana social tenemos tres tipos de relaciones. Las relaciones divino-humanas, las relaciones humanas y las relaciones no humanas. Humanas no humanas, que son con los objetos de desarrollo tecnológico. Llámele el auto, llámele la casa inteligente, llámale Alexa en la casa, llámale como le quieras. Tenemos este tipo de relaciones. Y estamos llegando a un punto donde queremos como eliminar de la familia el tema de las relaciones humano-divinas o divino-humanas, de las relaciones humanas-humanas para fortalecer las no humanas. Efecto de eso puede ser la experiencia de disminución de hijos y aumento de
familias con animalitos, con perritos, Ujú. mascotas, que pasan a ser reemplazo de los hijos. O el mayor aumento de relaciones con la tecnología que reemplaza el diálogo de encuentro personal, íntimo que tiene una persona. También ese aumento de las relaciones, las relaciones humanas, no humanas, está generando un desequilibrio en nuestra humanidad. Y ese desequilibrio en la humanidad es lo que de cierta manera el Papa León, perdón, intenta traernos de nuevo a que lo tengamos presente. No podemos perder el horizonte que nos humaniza. Y lo que nos humaniza son los encuentros personales, íntimos. Esos encuentros cara a cara son los que nos humanizan. Y allá aparece nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, que necesita ser acompañada y no rechazada, que necesita crear unas estructuras solidarias donde podamos superarlas y no desechar al vulnerable o desechar a aquella persona que no tiene ciertas capacidades para. La estructura social humana es la que más tenemos que trabajar y saber discernir la humana no humana. Pero es que, ¿sabes qué? Lo que yo voy viendo dentro de esto, y vos lo decías ahorita, ¿no? El encuentro humano siempre, por ejemplo, yo tengo dentro de mi propia experiencia de vida, cuando nosotros nos encontramos frente a lo humano del matrimonio, frente a lo humano del hijo, frente a lo humano del otro, nos vamos dando cuenta que nos encontramos frente a algo que no, a veces no sé ni cómo abordarlo, ni tampoco sé cómo reaccionar, porque eso no lo esperaba. Entonces es más fácil, mira, por ejemplo, el contacto, el cambio de las relaciones humanas a las relaciones no humanas se ha dado también como un rechazo a lo que es el dolor, al sufrimiento, al de pronto de sentirme desencantado del otro, porque es más fácil encantarse con una persona que yo no veo. Por ejemplo, ese tipo de relaciones que se establecen desde las tantas plataformas que hoy para encontrar pareja, para cuántas parejas se han consolidado. Es decir, yo no estoy satanizando eso, ¿no? Y es decir, ¿por qué? Porque inclusive el Papa habla de ese encuentro con la técnica al servicio siempre de lo humano, pero no para sustituir lo humano. Pero lo que yo estoy alcanzando a percibir, inclusive en las mismas familias, nos vamos dando cuenta de porque si lo que busca el papá y la mamá es mantener ocupado a su hijo. Y al mantenerlo ocupado, ellos pueden trabajar, ellos pueden seguir su vida. Entonces, esa búsqueda como de limitar esas limitaciones que a veces no nos permiten avanzar hacia lo que nosotros queremos, proyectos materiales, proyectos económicos, el Papa lo habla, la búsqueda del poder hace que lo humano se vaya, el espacio de lo humano sea más pequeño y que la técnica y lo tecnológico vaya avanzando y vaya cogiendo mucha más fuerza al punto que tiene la tendencia que nosotros lo podemos ver que en algunos momentos la gente ya no habla. Todo el mundo está chateando en una reunión. No es malo, lo que pasa es que estamos perdiendo el contacto con lo humano, ¿no? Padres, me llama la atención que aparece junto al concepto transhumanismo el de posthumanismo, También. que el Papa lo desarrolla. ¿Qué nos pueden contar acerca de la conceptualización de estas dos realidades? O sea, yo lo que percibo y es lo que el Papa alerta, es que eso busca la creación de un nuevo tipo de ser humano, pero que está mediado por lo tecnológico. Y casi así como, porque el poshumanismo es casi como que ya lo humano pasa a un segundo plano y lo que va a determinar la vida y la realidad es la tecnología, ¿no? Entonces, todo este tema cinematográfico de Hollywood, donde reinan las máquinas y todo ese tema, es un poco lo que está diciendo el Papa. Ojo que no hemos llegado a eso, pero si no le ponemos una alerta a este tema, sí podrá llegar un momento en que la máquina llegue a tener tal nivel de eficiencia en su manera de proceder, que va a entrar a cuestionar la realidad humana en sí misma, ¿no? Y entonces él ahí plantea que ese peligro va en contra de la dignidad humana. O sea, ahí ya hay un peligro que desconoce la dignidad humana, que es un valor intrínseco y que la Iglesia defiende, siempre lo ha defendido, y toda la doctrina social de la Iglesia siempre ha defendido el concepto de la dignidad humana. Entonces, cuando esto pone en tela de juicio la dignidad humana, cuando lo humano pierde valor y casi que es sustituido por una
por una sociedad que esté determinada por las máquinas, pues eso del poshumanismo es un tema bastante delicado al que hay que ponerle mucho cuidado. Ahí entra otra cosa que es interesante como ir manejando. Cuando hablamos de uno de los términos, hablamos de superar la cuestión biológica. Superamos lo biológico por temor a la muerte. Entonces, Mm. esto trans nos lleva a superar la muerte a través de la técnica. El otro es superar la incertidumbre. El ser humano somos seres inciertos y vivimos dentro de la incertidumbre y eso hace parte de nuestra humanidad, de nuestra búsqueda. No hay que tenerle miedo a la incertidumbre. La incertidumbre hace parte de nuestra búsqueda, de nuestras constantes preguntas, respuestas, interrogantes. Hace parte de eso que heredamos y que queremos transformar. Pero también dentro de esa experiencia queremos que el mañana se convierta en un control mediático, en un control algorítmico que me responda a las certezas para no padecer dolor, sufrimiento, abandono o todo aquello que afecta la carne, que afecta la interioridad de la persona. No tenemos por qué tenerle miedo a los elementos de incertidumbre. Hacen parte Claro. del proceso de crecimiento, de madurez, de espontaneidad y de sentido inclusive. Cuando uno sabe qué va a pasar mañana, uno no se desgasta preguntando, simplemente se queda pasivo y esperando. Cuando no sabemos qué va a pasar mañana, nos movemos y buscamos un porvenir. Construimos una experiencia de un porvenir que nos lleva a luchar por llegar a algo diferente de lo que tenemos hoy para el mañana. Si nos dan una respuesta algorítmica de que 1 más 1 igual a 2 y que si estos elementos alternos conjugan, entonces llegas a esto, vamos a tener respuestas mágicas, matemáticas desde la técnica. No nos vamos a preguntar por el mañana, quiénes somos, qué hacemos, dónde y para dónde vamos. Esas preguntas esenciales desaparecerían. Ciertamente, siga, padre. Lo que pasa es que ahí es donde yo comparto una expresión que la utiliza Humberto Maturana, pero la aplica para la violencia. Él dice, mientras que haya una reflexión sobre la violencia, es más fácil que la violencia se acabe. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el gran problema que a veces que yo siento que hoy hay que volver a recuperar? Y la capacidad de dialogar, ¿sí? Ya no dialogamos, como dejamos de dialogar, ya otra cosa toma el papel del diálogo y decide por nosotros. Y él inclusive en el comienzo de la encíclica, me parece que él coloca dos cosas bien interesantes, lo de la Torre de Babel y las murallas de Jerusalén. La Me reconstrucción de la parece muralla como de tan Jerusalén. interesante y habla de Nehemías. Me acuerdo tanto de Nehemías porque yo no había hecho esa lectura, pero me pareció interesante cuando él dice, Nehemías, con el poder que tenía, él hubiera podido levantar las murallas que habían tumbado por la misma invasión que le hicieron a Jerusalén. Pero no, él hizo algo que es necesario volver a provocar y que yo lo que entiendo es que el Papa invita más como primero nos invita a nosotros como iglesia que no dejemos de hablar de lo humano, de luchar por lo humano, de no dejarnos invadir incluso también como iglesia por la misma avance que tiene lo tecnológico y que a veces como que el discurso de lo humano, la fragilidad, el dolor, el diálogo, como que no desaparezcan de nosotros. Entonces, yo creo, mira, que mientras la familia mantenga un diálogo y reflexione sobre lo que está pasando, lo humano no va a desaparecer. Y a mí me parece que es como la construcción con el otro de esos mundos perfectos que queremos construir juntos, dice, pero juntos. No es el que tú me construyes, sino que tú eres capaz de construir conmigo y yo soy capaz de construir contigo, ¿no? Y creo que el Papa precisamente pretende generar un diálogo, generar una entropía interdisciplinar. El documento no solamente versa sobre inteligencia artificial. Si ustedes se acercan a él, pueden descubrir que habla de economía, pueden descubrir que habla Política, de política, De la paz, la guerra. cultura, todo el tema paz. que se desprende de lo humano. Podríamos decir que estas dimensiones emergen de la humanidad. Me llama la atención que antes distinguíamos virtualidad de realidad, pero hoy hablamos de realidad virtual. Me llama mucho la atención eso. De alguna forma, en algún momento se subestimaban los vínculos que a través de las redes sociales se tuviesen. Hoy hablemos con los jóvenes y descubrimos un inmenso valor que le dan.
es que quitó la foto de perfil, es que está triste, Ujú. es que me bloqueó, es que me dejó en visto. Aparecen otras maneras del ser humano relacionarse que valdría la pena a la luz de este documento, Ujú. pues preguntarnos sobre algo a lo que antes no le dábamos quizá Ujú. el suficiente valor. Ujú. Veo que el Santo Padre pues nos invita, es agustiniano, veo que todo su pensamiento gira en torno a la búsqueda Ujú. profunda de la verdad, la belleza y el bien, pero siento que este documento versa sobre la belleza y creo que el adjetivo magnífica ya nos está hablando de la Grandiosa. grandiosidad de la realidad de lo humana. humano. Y traigo la frase de San Ireneo de León: la gloria de Dios es el hombre Viviente. viviente. Padres, este diálogo que está tan interesante, ¿qué retos nos plantea a nivel pastoral esto? O sea, si nos sentamos con nuestras comunidades, ¿cómo creen que en la realidad de la gente, de la señora, del niño, este documento tiene algo para decirnos hoy a nivel parroquial? Mira, yo pienso, vos decías algo que para mí es muy importante y yo pienso que hoy la pandemia en nosotros nos llevó a pensar de otra manera muy distinta. La pandemia creo que fue un momento muy importante, incluso hasta para que nosotros le echáramos mano a la misma tecnología, a los mismos medios virtuales que en algún momento podríamos haberlos satanizado y que hoy son parte ya de nuestras pastorales. Incluso hay personas que en algún momento no pueden ir a la misa por una circunstancia a veces de incapacidad, están enfermos o tienen o algún accidente que hubo, pero se conectan con nuestra Eucaristía, con la parroquia a través de esos medios virtuales. Entonces, yo creo, mira, yo creo que hoy tenemos que dejar de satanizar y la familia es la primera que tiene que dejar de satanizar la entrada de la tecnología, del celular, del internet, de todos los medios que tenemos en este. Lo que pasa es que como el Papa dice, alguien lo tiene que controlar y en la familia son papá y mamá. No es porque tienen un control parental, porque es que eso es lo de menos. Vos sabés que el control que tengo en la casa no lo tengo en la calle. Y los muchachos hoy son inclusive hasta más avispados que los mismos papás. Eso le colocan una cantidad. Mira, los pelados hoy, nosotros somos todavía de a veces yo me enredo a veces manejando la misma tecnología de mi celular. Estos peladitos vuelan. Estos muchachos hoy vuelan, entonces los papás están tratando de controlar, pero se les olvida de que ellos tienen el mayor poder que se puede tener en la vida y es educar porque tienen la capacidad de educar y se educa como la escuela peripatética, es en el camino. Es el papá que ya como que se visualiza de que ya digo, no, el papá de hoy tiene que ser el de hoy, el de mañana, el que está ahí acompañando, el que más que prohibir está formando a su hijo para que se enfrente a un mundo que lo reta. Ese mundo inclusive que en algún momento lo quiere destruir y que él también tiene que aprender a tener un control sobre él, ¿no? Me parece que eso es como el mayor reto que hay en este momento y que para mí la encíclica nos lleva a eso, ¿no? Yo creería que es recuperar un concepto muy bíblico, y es el de la encarnación. Si Mm. recuperamos ese concepto tan bíblico de la encarnación, construimos lugares de encuentro. La encarnación es eso, una experiencia de encuentro entre lo humano y lo divino. Que las experiencias pastorales estén centradas en construir lugares de encuentro, lugares de acogida, lugares de diálogo, que sean lugares, no espacios. Porque los lugares están llenos de relaciones, los espacios están llenos de cosas. Nos relacionamos con ellas. Una experiencia parroquial construida desde una concepción de la encarnación nos lleva a entender todo ese escenario que tenemos como un lugar de encuentro, de acogida, inclusive de la espiritualidad también de aquel que, del hospedar, de ser hospedero, implica también esa experiencia. Aprender a abrir el corazón para los demás desde la encarnación nos ayuda a recuperar ese elemento que el Papa nos llama tanto la atención, la humanidad. Dios se hace humano para perfeccionar desde su Mm. divinidad nuestra humanidad. Y tenemos que aprender a no Mm. desencarnarnos, a no salir de la encarnación a la digitalización de nuestro ser, sino a saber manejar esa realidad de nuestro ser que es encarnado, somos espíritu encarnado. Y tenemos que mantenerlo, no podemos perderlo. Sabiendo vivir esa experiencia digital, esa experiencia algorítmica
sin perder el ser que somos desde la espiritualidad cristiana y de la encarnación. Y yo diría que de la pastoral social hay un reto muy grande, y es que este Jesús que se encarnó y que nos enseñó a amar al prójimo, se ve esa realidad del amor al prójimo, se ve profundamente amenazada por esta sociedad que nos conecta mucho, pero que nos aísla también mucho. Y no nos permite mirar hacia el que tengo al lado, ¿no? Eso lo critica el Papa en la encíclica, esa posibilidad de estar muy conectados, pero aislados entre sí. Por eso yo creo que eso explica por qué él hace esa, volver a mirar los principios de la doctrina social de la Iglesia, porque él vuelve y hace todo un resumen de los principios de la doctrina social de la Iglesia, porque él dice, oiga, estos principios no pueden desaparecer. Antes, al contrario, tienen que tomar mucha más fuerza, porque No es teoría, es es experiencia, generar dice. precisamente ese Jesús encarnado en la sociedad, Señor. que se preocupa y que se dona y que se entrega por el otro, y que es un poco lo que hace la Iglesia desde esta dimensión social y caritativa que es tan importante. Entonces creo que allí hay un reto muy grande, cómo lograr que sin satanizar el adelanto y la evolución que tiene la tecnología, cómo antes la podemos volver una aliada en el ejercicio de la Proceso, acción de pastoral, formación. y no la veamos como una enemiga ni como un obstáculo para el contacto con el otro, ¿no? Porque me parece que ahí es donde está como la clave, no perder el contacto con el otro, tocar la carne del otro, del que sufre, del que se duele por tantas circunstancias, y la Iglesia, que ha sido maestra de humanidad, pues tiene que de alguna manera estar a la altura en ese sentido, ¿no? Sí. Al padre Javier Alonso Sandoica le escuché una frase que valdría la pena poner aquí. Desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano habla de Dios. Si la virtualidad bien enfocada logra ser expresión de la humanidad, ¿podemos hablar de la virtualidad como lugar teológico? Yo creo que Yo sí. creo que sí, Ah, claro. ya, Para mí ya, sería ya. más un reto teológico que un lugar teológico. Porque Es- justamente, ¿cómo lograr construir un Dios, un Dios encarnado desde una realidad no encarnada? Porque la relación Dios se hace humano y toca lo humano desde la experiencia de la carne. Aquí la experiencia estamos es transhumanismo, poshumanismo, biocentrismo. Lo que estamos haciendo es saliendo de la carne humana. Y tenemos que no perder ese horizonte. Para mí, más que un lugar teológico, es un reto teológico. Entendido como cómo me adentro en ese lugar, en esa experiencia, en ese vivir, para poderlo volver a ese lugar teológico de encuentro. Primero tengo que comprenderlo, tengo que analizarlo, tengo que relacionarme con él. Y en la medida en que me relaciono con él, lo comprendo, lo voy madurando. Y así lo puedo convertir en un lugar teológico. Yo creo que sí es un reto, como dices tú, un reto teológico que tiene que llevar a un lugar teológico, porque de todas maneras, lo plantea él en la encíclica, nosotros somos herencia de un Dios trinitario, un Dios que está en relación. Y entonces en esa realidad tecnológica, cómo vamos construyendo el mundo de las relaciones humanas en lo tecnológico o desde lo tecnológico. Ahí creo que está el reto, y sí, en algún momento tiene que convertirse en un lugar teológico, y será impregnado de evangelio, es decir, cómo impregnamos de evangelio la realidad virtual, que ya lo hablamos como una realidad, o sea, antes no se tenía como una realidad, o ya se acepta. Entonces, si decimos que es una realidad virtual, pues también de alguna manera tiene que llegar a ser un lugar teológico, una realidad teológica, el mundo de lo virtual. Pero es un camino que creo que apenas estamos empezando a transitar, y en ese sentido la encíclica nos pone ya a pensar teológicamente estas realidades que están afectando positiva o negativamente el mundo, y por eso él insiste en que hay un cambio de época. Entonces, frente a ese cambio de época, ¿cómo nos ubicamos como iglesia desde lo teológico para iluminar estas realidades? Mira, a mí ahí hay algo que yo, por ejemplo, pensaba escuchando lo del Dios encarnado, y decía esto, es decir, lo tecnológico siempre va a ser tecnológico. Es algo que no es humano, y que generalmente lo técnico está al servicio siempre de lo humano. Generalmente ha sido así. Pero es decir, yo no puedo esperar que lo tecnológico me haga fortalecer a mí en lo humano, porque lo humano, y el Papa lo dice allí en la encíclica, y es que si hay algo que hace Dios es humanizar, volver humano lo humano.
es humanizar lo humano. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros perdemos nuestra esencia, eso hay un ejemplo muy sencillito y es cuando la mamá o el papá le prohíben al hijo no se junte con fulanito, ni poriseo, ni sutaneo, ¿sí? Es decir, yo digo, ¿será que eso lo va a ayudar a él a ser más hombre, más mujer, más persona, mejor ser humano? No, yo creo de que es en la medida en que tomamos como conciencia de nuestra propia esencia, eso es lo que a mí en la familia se tiene que construir. Yo puedo entrar en relación con un mundo externo que me invade y que muchas veces va a incidir en mí como persona. Pero si hay algo que a uno el lema de los carros del Banco de Sangre de Cali, yo no sé de los otros lugares, dice: la sangre para la gente viene de la gente. A mí eso me ha tocado mucho, porque es que para que lo humano se dé, tiene que salir de lo humano. Solamente si hay algo que lo ayuda a ser a uno más humano, y es lo que estás diciendo tú, Diego, es el contacto con el otro. No es un aparato lo que me va a hacer a mí humano. Lo que nos va a hacer más humano a nosotros es el contacto entre nosotros mismos. Lo tecnológico facilita el encuentro, pero no se puede convertir como que me va a devolver mi esencia. No, la esencia del humano nunca lo va a dar una cosa que no tiene vida. Por eso la vida solamente es generada desde la vida, ¿sí? No desde la técnica. O sea, habrá muchas manipulaciones desde la técnica, pero la vida solamente surge de la vida. Una connotada antropóloga, no recuerdo el nombre, si alguno de pronto la tiene presente, y si no, los invito pues a buscar en casa, decía que el primer vestigio de civilización no era ni siquiera una edificación, sino la evidencia de un fémur que pudo soldar. Porque decía, implica que alguien se tomó el tiempo de entablillar, llevar a un lugar seguro y cuidar, ¿no? ¿De qué manera la virtualidad en la iglesia, no solo desde el campo de la sacramentalidad, porque pues sí, transmitimos la misa por YouTube, está maravilloso, pero espacios como estos pueden generar y suscitar el cuidado en los demás? Yo creo que el impacto de esto es que alguien se motive a evangelizar sus relaciones a partir de la provocación de 4 sacerdotes comentando una línea que el Papa está lanzando para la iglesia. Yo no quiero desperdiciar la presencia de ustedes. Yo sé que el padre John Zair me podría ayudar a cualquier cosa que se me esté quedando en el tintero ya en esta recta final del programa. Yo lo invito, padre, a que me colabore a plantear en esta mesa de trabajo lo que yo al momento pueda estar pasando por alto. Yo creería que es un elemento coyuntural, ¿vale? Uno de los problemas o uno de los elementos humanos que están en peligro son la capacidad de elección, elegir. Porque eso también lo plantea la encíclica. Exactamente. Peligro Eso a decidir. se nos queda ahí en el tintero y tenemos que colocar que la tecnología aplicada a la comunicación no puede bloquearnos, limitarnos nuestra capacidad de gerenciar nuestro conocimiento, nuestras voluntades hacia la búsqueda de la verdad, que es lo que nos construye en las relaciones el mundo. Justamente dentro de esa realidad tenemos que, ¿cómo evitar? Y aquí les pregunto a los compañeros de la familia, de la pastoral social también, ¿cómo ayudar a iluminar de este elemento de la capacidad de gerenciar, de elección, el proceso democrático que tenemos nosotros en este momento? Una pregunta un poquito candente, yo sé que es difícil, pero ¿cómo ayudar a entender que no podemos permitir que se nos maneje, que se nos manipule la capacidad de ser agentes de elección libre? Mira, yo pienso, ¿sabes una cosa? Y en estos días he estado pensando en eso, y es, ¿será que nosotros sí estamos eligiendo desde nuestros conocimientos o estamos eligiendo desde lo que hemos escuchado? Es que siempre, o lo que nos muestran, es que elegir me implica a mí, porque toda elección trae una responsabilidad. Y yo no puedo desembarazarme de la responsabilidad de la decisión que tomé. Cuando yo entiendo, yo estoy tomando la decisión sobre mi futuro,
sobre mi bienestar, sobre el bienestar de mi familia. Yo creo que ahí entra uno también a volverse un poco más protagonista de lo que está decidiendo. Pero hoy no, hoy los seres humanos nos hemos vuelto que ya damos a otros el poder de elegir y nosotros más bien nos dejamos llevar por lo que la mayoría decida. Y vos sabes muy bien que primero en la masa no hay conciencia, sí hay una conciencia, pero una conciencia que de pronto puede ser guiada por otros, pero yo como ser humano, si hay algo que me caracteriza a mí como ser humano es precisamente la capacidad de elegir con conciencia, de elegir con responsabilidad. A quien elija es un derecho mío, pero al menos que sea también, yo fui el que elegí, y tal vez elegí mal, o elegí muy aceleradamente, pero elegí, ¿sí? Es una decisión muy humana. Yo creo que aquí podemos ver evidentemente lo que la encíclica denuncia. En la encíclica se habla también de la polarización de la sociedad y de alguna manera la tecnología ha influido en esa polarización y se está utilizando para polarizar, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener el criterio del discernimiento para poder determinar qué realmente es lo que nos está mostrando en las redes sociales con relación a los candidatos y hacer esa reflexión profunda para tomar una decisión que sea realmente libre y consciente, no influenciada, porque es que el problema que estamos viendo hoy es que es una decisión influenciada. No es ni siquiera que te lleve a reflexionar concienzudamente sobre quién puede tener las mejores propuestas, sino que te están influenciando desde el defecto. Ni siquiera te hablan de la virtud del candidato, sino de los defectos del candidato contrario para que tú votes por este, que tampoco es perfecto, que también tiene sus defectos. Entonces, eso me parece que es muy complejo y allí tenemos un reto muy enorme y los padrecitos tenemos ahí un trabajo muy fuerte para ayudar a despolarizar este lenguaje, que ahí él lo habla allí, en la encíclica lo dice, que hay que desarmar la IA, ¿no? Cuando habla de desarmar la IA no habla de destruirla, sino de quitarle ese elemento polarizador o ese elemento que lleva a la violencia que destruye y que la utilicemos realmente para el bien común, que es que es uno de los principios que él continuamente está resaltando en la encíclica, el bien común. Si esto no nos lleva al bien de todos, que cuando yo vaya a votar, yo siempre he pensado esto, cuando yo voy a votar no tengo que pensar en que este voto me va a beneficiar a mí. No, este voto lo hago es porque yo quiero que la sociedad en general se beneficie con mi voto. Y ahí es donde yo pienso que está la gran diferencia, el individualismo al que estamos asistiendo hoy y que lo alimentan estas tecnologías, nos está haciendo un daño terrible. Nosotros no pensamos en comunión y en sociedad, sino que pensamos desde el individualismo, desde mi interés particular. En fin, ese es un tema que como dices tú, es candente y es complicado, pero sí tenemos el deber moral de ayudarle a la gente, primero a que vean el otro un hermano y tal vez un adversario político, pero no un enemigo. O sea, nosotros no somos enemigos de nadie. Pensamos diferente, sí, y que la decisión que se tome, pues se respete y punto. O sea, que gane el que gane. Ahorita en el Perú están ahí, pues, porque eso es un pellizquito ahí, está ganando uno de los candidatos. Pero bueno, aquí ojalá, pues, la cosa sea... oramos desde ya para que sea una cosa pacífica y tranquila y que se acepten los resultados en democracia, pues, pero sí tenemos un reto porque no es solamente la elección del 21 de junio, sino el trabajo que sigue aquí en adelante para educar en una cultura política, que no la tenemos, construir una cultura política. Sí, porque unos elementos que bloquea la capacidad de elección es justamente el temor. Y cuando sembramos unos discursos de temor sobre las otras personas, no somos capaces de acercarnos, conocer, discernir y profundizar. Simplemente tomamos posición. Y es posición de cerrar filas, a favor de y en contra de. Y esa no es la idea. Bueno, padres, estoy muy agradecido con su presencia. Sé que los distintos miembros de las comunidades que ustedes aquí representan también lo están. Quisiera recoger en oración todo lo que ustedes han dicho y se me ocurre que antes de Jesucristo
la manera de entender a Dios era a partir de lo que no somos, Dios el totalmente otro. A partir de Jesucristo, la manera de relacionarnos con Él es a partir de lo que somos. Él es el Dios con nosotros. El Dios con hambre en Belén, el Dios que padece el dolor en la cruz, el Dios que privilegia una mesa de familia para partir el pan y que es el que nos puede ayudar a salir al rescate de la humanidad. Humanidad glorificada, humanidad magnífica, insertada en la divinidad. Llenemos de Dios este momento. Les invito a que hagamos oración. Bueno, démosle gracias al Señor porque nos da la posibilidad de hacer conciencia de lo que somos como humanos, pero unos humanos redimidos, unos humanos encarnados en la realidad humana de Jesús, que nos lanza a la divinidad, que nos lanza al buen trato y al relacionarme con el otro como prójimo, como hermano, que de verdad esta realidad humana que ha sido glorificada en Jesús nos ayude a entender las verdades de este tiempo, las realidades de este tiempo y que las podamos iluminar precisamente con ese mismo amor con el que Jesús iluminó la vida de cada uno de nosotros. El nombre de la misma encíclica, Grandiosa Humanidad, yo creo que también resalta algo muy importante, ¿no? Tal vez lo humano trae dolor, trae a veces limitaciones, trae enfermedad, trae muerte. Siempre nos encontramos frente a las fragilidades más que a las fortalezas, pero en lo humano Dios vio el espacio y la realidad donde se encarnó. Entonces, cada uno de nosotros somos una obra de Dios y portamos a Dios. Por eso el hermano siempre va a ser ese lugar donde Dios acontece de una manera muy perfecta, por más limitado que sea. Entonces, también los invito a que, me invito a mí mismo a nunca dejar de valorar al otro, lo bello, lo verdadero que hay de Dios en él, la perfección que hay de Dios en él, por más imperfecto que sea. Y pidamos al buen Dios, al Espíritu Santo, que nos dé el don de discernir, que aprendamos a ser valientes en el ejercicio de este don que nos ha dado el Señor y a no entregárselo o a venderlo a otro o a cambiarlo, sino que lo aceptemos, lo vivamos y asumamos las consecuencias de un mal discernimiento y las bendiciones de un buen discernimiento. Amén, Padre. Padres, gracias de todo corazón. Gracias a ti por la invitación y Santiago. que esto sea el inicio de una reflexión, porque esta encíclica hay que rumiarla mucho más y esto apenas es está empezando. un primer atisbo, un primer asomo a esta encíclica. Gracias a ustedes. Dios me los bendiga.